Hola, mi nombre es Luisa Avison, soy profesora del curso de posgrado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, Brasil. Y en la PUC yo tengo un grupo de investigación que se llama Violencia, Vulnerabilidad e Intervenciones Clínicas, que ha ocupado de investigar el impacto de la violencia para el desarrollo psicosocial de niños, adolescentes y mujeres, principalmente, y también de desarrollar y evaluar la efectividad de intervenciones para la prevención y para también el tratamiento de personas que tienen un histórico de violencia. La violencia puede ocurrir tanto en el contexto urbano cuanto doméstico y la principal situación de riesgo para la violencia contra mujeres en distintas etapas de desarrollo, desde la niñez hasta la tercera edad, es el contexto doméstico. Entonces, el objetivo de esta presentación es hablar un poco sobre la violencia contra la mujer y las posibilidades de actuación del psicólogo y psicóloga en estos casos. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de lo que es la violencia contra la mujer. También vamos a hablar lo cuánto esto ocurre, ¿no? Y los factores de riesgo que están asociados a este fenómeno. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer, estamos hablando de una violencia que es más amplia, que es la violencia de género. La violencia de género es aquella que ocurre en función del género de la persona. Puede ocurrir mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, mujeres contra hombres, pero lo que más se ve, con mayor prevalencia, es la violencia perpetrada por el hombre contra la mujer. Y eso pasa por una serie de factores de riesgo, más está muy atrelada a aspectos culturales, de una cultura machista y patriarcal que se establece a partir de relaciones desiguales entre hombres y mujeres para que el poder se sitúe en el dominio del hombre en el contexto de las relaciones, tanto en el universo del trabajo como también en el ambiente doméstico, principalmente el doméstico, ¿no? Si analizamos los aspectos atrelados a la educación de los hombres y de las mujeres, vemos que el género es un atravesamiento importante y muchas experiencias son estimuladas o no, dependiendo del género del individuo. Entonces, en los niños es muy estimulado que sean dominadores, que sean exploradores, que sean fuertes, que poco demuestren emociones como miedo, como tristeza, en cuanto que para las niñas se enseña el control de los impulsos, que se porten bien, que sean dulces, que sean amables, que ellos sí pueden expresar miedo, ¿no? Y los niños, en términos de expresión emocional, tienen una expresión que es muy validada culturalmente, que es la rabia, y su demostración en términos comportamentales, que puede ser la agresión contra otros. Entonces, desde muy chicos,
estas cuestiones son atreladas a la educación y van de alguna forma imprimiendo en el sujeto la manera de se expresar y establecer relaciones con los otros, ¿no? La violencia de género ella comprende otros tipos de violencia. La violencia familiar y doméstica puede expresar esas relaciones desiguales de género. Nosotros hicimos una investigación haciendo un análisis de más de 55,000 casos de violencia que fueron denunciados por profesionales de la salud, principalmente en el contexto doméstico y familiar, y más del 70% de la muestra era de mujeres o niños. Entonces, la violencia familiar y doméstica es una violencia que está mucho focada en relaciones desiguales de género. Y dentro de la violencia familiar y doméstica podemos hablar de la violencia entre la pareja, y esta es la principal situación de violencia contra las mujeres adultas. No solo en Brasil, pero hay datos de la Organización Mundial de la Salud que apuntan que la violencia por los compañeros y las compañeras es la más prevalente contra la mujer. Y durante mucho tiempo, esa violencia entre la pareja, que es familiar, fue entendida como un problema del ámbito privado y la idea que nadie debería de alguna forma intervenir, ¿no? De algunos años para acá, principalmente en función de los movimientos feministas y también de una serie de movimientos sociales en pro de los derechos de las mujeres y también la producción científica en este ámbito, esto se fue transformando y hoy se tiene la idea que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública. Entonces sale de un campo privado y pasa a ser un problema de la sociedad, del Estado, y que requiere sí intervenciones y que esas intervenciones tengan alguna base de efectividad, o sea, mismo siendo políticas públicas que puedan ser evaluadas de tiempo en tiempo para ver si cumplen el objetivo que tienen. Entonces, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, estamos hablando de un fenómeno que es multifacetado y que tiene raíces históricas, culturales y atravesamientos de cuestiones étnicos, raciales, de clase económica y también de generación. Acá en Brasil, en 2006, fue promulgada una ley que es una de las más completas, que es la Ley María de la Peña, y su nombre es en función de una mujer que fue víctima de violencia de su pareja durante muchos años, tuvo lesiones físicas gravísimas y el Estado brasileño no tomaba las medidas necesarias para protegerlas hasta que solicitó ayuda internacional. Y gracias al caso de ella hubo toda una presión externa para que el Brasil entonces tomara como Estado políticas públicas para el enfrentamiento y el combate de la violencia. Entonces, en esta ley hay una definición que nosotros, en cuanto a investigadores, adoptamos también para comprender el fenómeno, que es cualquier acción o omisión basada en género que pueda causar a la mujer muerte o cualquier tipo de sufrimiento, que puede ser físico
o psicológico, y también comprenden las situaciones de violencia sexual y patrimonial. Y eso es una cuestión muy importante porque culturalmente cuando se habla en violencia parece que esa está circunscrita a las situaciones que a una violencia física y grave, ¿no? Y muchas mujeres que, por ejemplo, son obligadas a mantener relaciones sexuales con sus compañeros o son obligadas a no hacer uso de métodos contraceptivos, todo eso es violencia sexual en nuestra legislación y ellas no comprenden eso como violencia. Así como la violencia patrimonial, que acá es muy frecuente y que muchas mujeres también no se dan cuenta que están vivenciando, ¿no? Son situaciones en que son impedidas de trabajar, tienen sus documentos confiscados por el compañero para que no puedan salir sin ellos, tienen materiales de trabajo destruidos para que no puedan trabajar. Entonces, estas situaciones son llamadas acá de violencia patrimonial, ¿no? Entonces, lo que tenemos visto es que no solo las mujeres tienen dificultad muchas veces de identificar esta tipología de violencia, pero los propios profesionales también tienden a minimizar o banalizar situaciones de violencia que no sean físicas graves, ¿no? Un ejemplo es la violencia psicológica. La mujer que es constantemente humillada, que es una situación de violencia que afecta mucho la autoestima, la autonomía de la mujer, y eso tiende a ser minimizado, colocado como una violencia de menor impacto o importancia. Entonces, estos son aspectos que tenemos que modificar porque el impacto de todas las formas de violencia puede ser bastante grave, principalmente si es una situación frecuente, y nosotros acá tenemos identificado que la mayoría de las mujeres son expuestas a la violencia casi que todos los días, durante muchos años, hasta que consiguen solicitar algún tipo de ayuda. Bueno, entonces, hablando de la tipología de la violencia, acá tenemos 5 tipos, que es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia patrimonial y la violencia moral. Es en el contexto doméstico y familiar, que es el contexto prioritario que voy a hablar aquí. Embora nosotros recientemente tuvimos una ley aprobada acá que protege las mujeres de la violencia sexual en transportes públicos, ¿no? Pasaron casos de mujeres que fueron importunadas sexualmente en ómnibus, metros, tren, y entonces esa legislación fue aprobada a poco tiempo para intentar cohibir este tipo de situación. Pero casi 70% de las situaciones de violencia ocurre en casa, por personas que son de la familia, ¿no? Para que tengan una idea, fue hecho un ranking de taxa de homicidios contra mujeres en 83 países del mundo, y el Brasil ocupa el 5º lugar. En América Latina pierde apenas para la Colombia, si no me engano, está en 3º lugar en términos de índices de violencia contra la mujer. En Brasil tenemos un estupro a cada 11 minutos y 5 espancamientos, que es una agresión física bastante grave, a cada 2 minutos. Una mujer es asesinada a cada 90 minutos y hay
casi 180 relatos de agresión por día. Estos son datos oficiales de los casos que son notificados. Considerando que hay una tasa de subnotificación mucho grande de la violencia, porque se estima que la mayoría de las mujeres no solicitan ayuda en delegaciones y en órganos públicos, este cuadro es ya mucho grave y la verdad que es la punta de un iceberg, porque la verdadera tacha de incidencia de la violencia contra mujer nosotros no la conocemos, porque la mayoría de los casos no vienen a público, ¿no? Entonces, la idea ahora es podermos hablar un poco de los factores de riesgo que son apuntados por la literatura como asociados a la violencia. Acá es necesario un cuidado para no establecer una relación directa de causalidad, pero entender que estos factores están asociados a una mayor probabilidad de ocurrencia de violencia. El primer factor que es muy descrito en la literatura es un histórico de maltratos en la infancia. O sea, estar de alguna forma expuesta a la violencia en la infancia aumenta la probabilidad de establecer relaciones íntimas violentas. Y dentro de la teoría que nosotros utilizamos mucho para entender esta situación, que es la teoría del aprendizaje social, nosotros aprendemos con modelos que son afectivamente significativos la mayor parte de los repertorios comportamentales para lidiar con las situaciones de la vida. Entonces, cuando somos ya desde muy chicas castigadas físicamente o humilladas con frecuencia, entendemos que eso es parte de las relaciones y tenemos una tendencia a naturalizar eso y de alguna forma repetir eso en un relacionamiento futuro.